Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén disfrutando de un día maravilloso, y si no es así, prometo que este vídeo les inyectará una buena dosis de optimismo y quizás hasta una pizca de inspiración. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, todos hemos experimentado en carne propia, los errores. Sí, esos pequeños o grandes tropiezos que a veces nos hacen tambalear, pero que paradójicamente tienen el potencial de convertirse en puntos de inflexión que redefinen por completo nuestro camino. Pero ojo, no nos quedaremos en la teoría. Hoy vamos a explorar la vida de una persona que conocen muy bien, una figura que ha conquistado al mundo con su talento, su carisma y su innegable belleza, Demet Özdemir, o como muchos de ustedes la conocen cariñosamente, Demet Khan. Pero, atención. No vamos a hablar de la Demet que vemos deslumbrar en la pantalla, la actriz consagrada. Hoy vamos a desentrañar un poco más a la Demet humana, la que se equivoca, la que aprende y la que, con admirable tenacidad, se reinventa constantemente. Vamos a explorar esos errores que cambiaron todo, como sugiere el título, y a descubrir qué sucedió realmente detrás de esas decisiones y cómo la moldearon hasta convertirla en la mujer que es hoy. Antes de que nos embarquemos en este viaje fascinante, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si simplemente se les ha escapado de la memoria, suscríbanse al canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste y además, así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, una estrella brillante en el firmamento turco, ha labrado una carrera repleta de éxitos. Desde sus humildes comienzos como bailarina de respaldo hasta ascender a la cúspide como una de las actrices más queridas de Turquía y ahora, una figura reconocida a nivel internacional, su trayectoria no ha estado exenta de obstáculos y sí, también de errores. Es fundamental comprender que la definición de error es inherentemente subjetiva. Lo que para algunos podría parecer una equivocación garrafal, para otros puede ser una oportunidad disfrazada. Y es precisamente en esa subjetividad donde reside la magia de este análisis. Porque al final del día son nuestras decisiones, tanto las acertadas como las erróneas, las que nos definen. Uno de los primeros errores que podríamos mencionar, aunque en realidad no fue un error en sí mismo, sino más bien una elección audaz y valiente, fue su decisión de abandonar su prometedora carrera como bailarina profesional para perseguir su sueño de convertirse en actriz. Imagínense por un momento, Demet con un futuro brillante en el mundo de la danza, tomando la decisión de dejarlo todo para aventurarse en un terreno desconocido, plagado de incertidumbre y una competencia feroz. Para muchos esto podría haber parecido una locura, un salto al vacío sin red de seguridad. Pero Demet confió en su instinto, en esa voz interior que le susurraba que su destino estaba en la actuación. Y afortunadamente para nosotros no se equivocó. Esta decisión, que podría considerarse un error en el sentido de abandonar una carrera estable por algo incierto, fue en realidad el catalizador de todo lo que vendría después. Fue el primer paso en un camino que la llevaría a protagonizar telenovelas exitosas como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Doğduğun Ev Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, a cosechar premios prestigiosos y a conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Es una historia que nos recuerda que a veces, los riesgos más grandes son los que nos llevan a las recompensas más gratificantes. Pero profundicemos un poco más en esta decisión. No fue simplemente un capricho o una fantasía pasajera. Demet sintió una profunda conexión con la actuación, una pasión que ardía en su interior y que no podía ignorar. La danza le había brindado una base sólida, disciplina y una gran capacidad de expresión, pero sentía que necesitaba más, que tenía historias que contar y emociones que explorar a través de la actuación. Esta transición no fue fácil. Tuvo que enfrentarse a la incredulidad de algunos, a la incertidumbre económica y a la necesidad de reinventarse por completo. Tuvo que tomar clases de actuación, participar en audiciones sin fin y lidiar con el rechazo. Pero su perseverancia y su talento la llevaron a superar cada obstáculo y a demostrar que su decisión había sido la correcta. Otro error que a menudo se comenta en los medios y entre sus fans, es su elección de ciertos proyectos. Como cualquier actriz, Demet ha participado en trabajos que han tenido más éxito que otros. Algunos proyectos no han cumplido con las expectativas, ya sea por la historia, la dirección o la recepción del público. En retrospectiva, es fácil juzgar estas decisiones y decir que fueron errores.
Pero es crucial recordar que cada proyecto, incluso aquellos que no fueron un éxito rotundo, representa una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento y de expansión. Cada papel interpretado, cada escena filmada, cada interacción con el equipo de producción, le brindó a Demet una valiosa experiencia que la ayudó a perfeccionar su arte y a convertirse en la actriz versátil y talentosa que es hoy. Incluso los proyectos que no fueron tan exitosos le permitieron conectar con diferentes audiencias, explorar nuevos géneros y desafiar sus propios límites. Un actor solo puede mejorar actuando y cada proyecto, sin importar su resultado final, es una oportunidad para practicar y refinar sus habilidades. Además, es importante considerar el contexto en el que se toman estas decisiones. Los actores a menudo tienen que elegir entre varias ofertas, y no siempre tienen toda la información necesaria para predecir el éxito o el fracaso de un proyecto. A veces la decisión se basa en el guión, otras veces en el director, y otras veces en la oportunidad de trabajar con ciertos compañeros. La industria del entretenimiento es impredecible, y lo que parece una apuesta segura puede resultar ser un fracaso, y viceversa. Hay tantos factores fuera del control del actor que influyen en el éxito de una producción. Pensemos, por ejemplo, en una película con un guión brillante y un director aclamado. Sin embargo, la química entre los actores principales es inexistente, o la fecha de lanzamiento coincide con un evento importante que acapara la atención del público. De repente, lo que parecía un éxito asegurado se convierte en un fracaso de taquilla. Es por eso que es injusto juzgar a Demet por aquellos proyectos que no tuvieron el resultado esperado. Ella tomó decisiones basadas en la información que tenía en ese momento, y confió en su instinto y en su criterio profesional. Y aunque algunos de esos proyectos no hayan sido un éxito comercial, seguramente le brindaron experiencias valiosas y le permitieron crecer como actriz. Otro aspecto de la vida de Demet que ha sido objeto de escrutinio público es su vida personal. Como figura pública, sus relaciones amorosas, sus amistades y sus decisiones personales a menudo se convierten en tema de debate y especulación. Y por supuesto, aquí también ha habido momentos que podrían considerarse errores a los ojos de algunos. Relaciones que no funcionaron, decisiones que fueron criticadas, errores de comunicación que fueron magnificados por los medios. Pero, ¿quién de nosotros no ha cometido errores en su vida personal? ¿Quién no ha tomado decisiones de las que se arrepiente? La diferencia es que los errores de Demet se comentan en portadas de revistas y en redes sociales, lo que hace que la presión sea mucho mayor. Imaginen tener cada aspecto de su vida personal examinado y juzgado por millones de personas. Es una presión inimaginable que puede afectar la salud mental y emocional de cualquiera. Es fundamental recordar que Demet, al igual que todos nosotros, es una persona que está aprendiendo y creciendo. Sus relaciones fallidas, sus errores personales y sus momentos de vulnerabilidad son parte de su historia, y no la definen por completo. De hecho, son estos momentos los que la hacen más humana, más cercana y más relatable para sus fans. Nos identificamos con ella porque vemos en ella a una persona real, con sus imperfecciones y sus luchas. Además, es importante reconocer que Demet ha demostrado una gran capacidad de resiliencia y de aprendizaje. Ha sabido levantarse después de cada caída, ha aprendido de sus errores y ha seguido adelante con determinación y optimismo. Ha demostrado que la vida no se trata de evitar los errores, sino de aprender a gestionarlos y a convertirlos en oportunidades de crecimiento. Su capacidad para superar la adversidad es una de las cualidades más admirables de su personalidad. Un ejemplo de esto es su relación con las redes sociales. Demet, como muchas celebridades, utiliza las redes sociales para conectar con sus fans, promocionar sus proyectos y compartir aspectos de su vida personal. Sin embargo, las redes sociales también pueden ser un campo minado, lleno de críticas, de comentarios negativos y de haters que buscan dañar. El anonimato que ofrecen las plataformas online a menudo permite que las personas se escondan detrás de perfiles falsos para atacar y difamar a otros sin consecuencias. En el pasado, Demet ha admitido que le afectaban mucho los comentarios negativos y que a veces se dejaba llevar por la negatividad. Esto la llevó a cometer algunos errores, como responder a comentarios ofensivos o involucrarse en discusiones innecesarias. En un principio era difícil para ella ignorar los ataques y las críticas, y sentía la necesidad de defenderse y aclarar las cosas. Pero con el tiempo, Demet aprendió a gestionar mejor su presencia en las redes sociales. Aprendió a ignorar los comentarios negativos, a enfocarse en el amor y el apoyo de sus fans y a utilizar las redes sociales de una manera más positiva y constructiva.
Aprendió que no puede controlar lo que dicen los demás, pero sí puede controlar cómo reacciona ante ello. Esta lección es fundamental para cualquier persona que se expone al ojo público, y Demet la ha aplicado con gran sabiduría. Esta capacidad de aprendizaje y de adaptación es una de las mayores fortalezas de Demet. Ha demostrado que no tiene miedo de admitir sus errores, de pedir perdón cuando es necesario y de seguir aprendiendo y creciendo como persona y como profesional. Su humildad y su disposición para mejorar constantemente la hacen aún más admirable. En definitiva, la vida de Demet Özdemir, como la de cualquier persona, está llena de aciertos y de errores. Pero son precisamente esos errores los que la han moldeado y la han convertido en la mujer que es hoy, una actriz talentosa, una persona resiliente y un ejemplo de superación personal. Es una prueba viviente de que los errores no son el fin del camino, sino oportunidades para aprender y crecer. Así que la próxima vez que veamos a Demet en la pantalla, recordemos que detrás de esa imagen de estrella hay una persona real, con sus propias luchas, sus propias inseguridades y sus propios errores. Y que son precisamente esos errores los que la hacen más humana, más cercana y más digna de admiración. No la veamos solo como una figura pública, sino como una persona que, como nosotros, está tratando de navegar por la vida de la mejor manera posible. Ahora bien, para concluir, quiero que nos quedemos con esta idea central: los errores no son el fin del mundo. Son oportunidades de aprendizaje, de crecimiento y de transformación. No tengamos miedo de equivocarnos, de tomar decisiones arriesgadas o de salir de nuestra zona de confort. Porque son precisamente esas experiencias las que nos permiten descubrir nuestro verdadero potencial y alcanzar nuestros sueños. El miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos que nos impiden alcanzar nuestras metas. Demet Özdemir es un claro ejemplo de esto. Su carrera, su vida personal y su relación con el público han estado marcadas por errores y aciertos, pero ha sabido aprender de cada experiencia y convertirse en una versión mejor de sí misma. Su historia nos inspira a abrazar nuestros errores y a utilizarlos como trampolín para alcanzar nuestro máximo potencial. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propios errores y a verlos como oportunidades de crecimiento. Recuerden que todos cometemos errores, y lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. De verdad aprecio su tiempo y su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuáles son los errores más importantes que han cometido en sus vidas y cómo los han superado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Sus historias y perspectivas son valiosas y enriquecedoras. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Cada like, comentario y suscripción me motiva a seguir trabajando duro para ofrecerles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Adiós.